Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Hola, Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Lo escucho un poquito bajito, ahí sí. hola profesora. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren súper bien. Llevo aquí terminando de instalarme, súper bien también. Ya vamos a comenzar de inmediato. Como siempre, si en algún momento no me escuchan, me avisan, por favor, me avisan a la brevedad para ver qué es lo que puede estar sucediendo. Ya, si me escuchan muy bajito también. Ya, porque aquí estaba con un pequeño temita de volumen que debiese estar corregido, así que les comparto enseguida la pantalla. Ahí sí. Ya comenzamos enseguida. Como ya lo habíamos comentado previamente, estamos en la penúltima clase de este módulo. Ya estamos en la clase número 7 del módulo. Ya hoy vamos a hablar sobre las prácticas docentes inclusivas y la evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Ya el módulo va a finalizar el día martes, el próximo martes. Ya como ustedes saben, ¿cierto? Si todo anda bien, ¿cierto? Vamos a finalizar ese día y sobre el módulo siguiente se les va a comunicar por el grupo de WhatsApp. Ya también, ¿cierto? El día martes se va a dar la fecha definitiva para este plazo, ¿cierto? Para rendir evaluaciones atrasadas. Cualquiera haya sido la evaluación atrasada, ¿cierto? Van a poder rendirla la próxima semana. Hola Karina, no se preocupe. Ya estamos integrando de a poquitito. Ya, entonces, ¿cierto? El día martes sería la última clase del módulo, si todo va tal cual, ¿cierto? Como es el calendario, ese día también sería la última evaluación de este módulo. Ya, entonces, como sería la última evaluación, la próxima semana también va a ser el plazo extraordinario para rendir evaluaciones. Aproximadamente día miércoles, el día jueves me parece que quedaría. Ya, pero esa fecha, el plazo extraordinario se lo voy a confirmar porque tiene que estar cerrada la última evaluación para poder abrir ese plazo extraordinario para rendir evaluaciones atrasadas, solo a quienes corresponda. Ya recuerden que si rinden ese plazo, tienen la misma ponderación que si la rindió en el plazo común, ¿cierto? El plazo ordinario. Eh, bueno, pero si posterior a esa fecha no, o sea, si de esa fecha extraordinaria no rinde su evaluación, ¿cierto? Ya ahí ya no hay más posibilidades de rendirla. Ya en algún momento puede que silencie el micrófono, ya pero ahorita un poquito de tos, pero no se asusten, solamente por eso. Ya, pero si no me escuchan en algún otro momento, me avisan, por favor. Ya, vamos a comenzar. Como les comentaba, ¿cierto? Estamos en el módulo 7 para quienes se vienen integrando también. Vamos a ver las prácticas docentes inclusivas y evaluación formativa para el aprendizaje de todos. Recuerden que cualquier duda que aparezca, ustedes me comentan en el chat o simplemente me interrumpen, no tengo problema con eso. Ya. Entonces, ¿cierto? Estamos en estas prácticas docentes inclusivas y la evaluación formativa para el aprendizaje de todos. ¿Ya? Existe esta posibilidad de enriquecerse en relación con los demás, ¿cierto? Nosotros a medida que vamos interactuando, queramos o no, vamos aprendiendo de los demás y los demás también van aprendiendo de nosotros. Ya sea lo que sea, ¿cierto? Nosotros si estamos en un contexto social, ¿cierto? Sobre todo en un establecimiento educacional, no podemos, ¿cierto? Pasar por alto el que tengamos que comunicarnos con alguna otra persona del establecimiento, con los estudiantes, ya con otros profesionales, sea con quien sea, ¿cierto? Nos vamos a ir relacionando día a día. Aunque nosotros nos queramos, ¿cierto? Aunque de repente estemos realizando labores que son un poquito más individuales, ¿cierto? Como tareas administrativas, por ejemplo, ya igual vamos a tener, ¿cierto? Este aprendizaje de nuestros colegas, ¿cierto? O de los niños con los que interactuemos en un momento en el patio, ¿cierto? Ya va existiendo siempre este contacto interpersonal, ¿ya? Y esto también
favorece, ¿cierto?, a las prácticas docentes que van a ser inclusivas. Ya todos los esfuerzos que se realicen para evaluar la necesidad de los estudiantes y de los docentes para adaptar la enseñanza y proporcionar apoyo, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, ya también va siendo parte de esta interacción que se va a dar. Recordemos que, ¿cierto?, nuestros estudiantes pasan por un proceso de evaluación, ¿cierto? Y si requieren algún tipo de adaptación, ¿cierto? Se va a ir graduando mediante, ¿cierto? Mediante, uno, las evaluaciones que se realicen, otra, lo que se ve en el día a día. Ya, si nosotros, ¿cierto?, evidenciamos alguna necesidad o alguna habilidad, ¿cierto?, que tengan nuestros estudiantes, lo vamos a comentar también con el resto del equipo. ¿Ya? Sea en un espacio de recreo, sea en una actividad extraescolar, sea en un momento de ocio cualquiera que exista o dentro de la misma clase, ¿cierto? Vamos a encontrar algunos detalles y lo vamos a ir comentando con nuestros colegas, ¿cierto? Y entre cada uno, ¿cierto? Va poniendo un granito para ver qué podemos hacer. Podemos utilizar, ¿cierto?, esa habilidad que tenga nuestro estudiante para favorecer el aprendizaje de algún otro compañero, del mismo curso, ¿ya? O, ¿cierto?, si hay alguna necesidad, también la vamos a poder ir trabajando, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, se va a ir dando este trabajo colaborativo, ¿ya? Para poder ir garantizando que todos los estudiantes tengan esta oportunidad de aprender, ¿cierto? Esa es una de las bases de esta educación inclusiva. Ya, también, ¿cierto? Vamos aportando a que el entorno, ¿cierto? Haga que nuestros estudiantes se sientan mucho más valorados. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a ir trabajando al unísono en algún momento, ¿cierto? A veces sin ni siquiera darnos cuenta, vamos a aportar, ¿cierto? A que nuestros estudiantes tengan nuevas herramientas. Ya, nosotros también vamos a ser parte de la detección y adaptación de la enseñanza y de entregar apoyos a nuestros estudiantes, ya sea detectándolo, ya sea reforzando, ya sea también, ¿cierto?, apoyando al estudiante en el aula, también, ¿cierto?, vamos siendo parte de este cambio que se va a ir realizando día tras día. Ya, entonces, ¿cierto? También es importante, desde el enfoque de escuela inclusiva, diseñar actividades, ¿cierto?, en grupo. Como lo habíamos dicho previamente, ya es súper importante que nosotros, cierto, a medida que vamos conociendo a nuestros estudiantes, vamos a ir conociendo, cierto, diferentes habilidades que tengan algunos, los diferentes ritmos de aprendizaje, ya la velocidad de aprendizaje que tengan nuestros pequeños o nuestros jóvenes, también las capacidades únicas que vaya teniendo cada uno de ellos. Ya vamos a ir perdón, vamos a ir, ¿cierto?, aportando a reconocer, ¿cierto?, y a respetar la singularidad de todo nuestro alumnado, ¿ya? Y viendo que efectivamente, ¿cierto?, en el trabajo diario que se va haciendo, si se está realizando de manera coordinada, ¿cierto?, todos se van a ir beneficiando, ¿cierto? Y se va a ir reforzando también la autoestima. Ya va a haber mucha más confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando grupalmente, ¿cierto? Todos hicimos alguna parte de ese trabajo, alguna opinión entregamos, ¿cierto? O si estamos construyendo algo, quizás nosotros hicimos la parte, ¿cierto?, de seleccionar algún tipo de imágenes que fuera más ad hoc. Ya, entonces, ¿cierto? Se va afianzando esa autoestima que tenga cada uno de nuestros participantes. Ya, entonces, también existe, ¿cierto?, esta evaluación formativa, ya que consiste también en ir observando y siguiendo mucho más de cerca el progreso de cada uno de nuestros estudiantes. Si los vemos trabajar, por ejemplo, individualmente, vamos a identificar, ¿cierto?, distintas características que puedan tener nuestros estudiantes. Ya, también si los vemos trabajar en grupo, ya con qué grupo se potencia más nuestro estudiante, con qué grupo tuvo mayores dificultades, en qué tareas tuvo mayor afinidad, en qué tareas, ¿cierto?, se le dificultaron los pasos, quizá esta actividad era más ad hoc, ¿cierto? Quizá en este taller, ¿cierto?, lo hizo mucho más rápido, no tuvo mayores dificultades.
Y en este taller que era parecido, ¿por qué tuvo mayores dificultades? Quizás, ¿cierto? Le tocó trabajar con algún otro compañero que quizás no se potenciaban tanto entre sí, ¿ya? Entonces, ¿cierto? En ese sentido, nosotros vamos siendo claves porque nosotros somos quienes estamos la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Con los estudiantes. Ya vamos, ¿cierto? Identificando cualquier dificultad y proponiendo algún tipo de acción, ¿cierto? Algún tipo de apoyo para mejorar eso que ocurrió quizás en un taller X, ya que monitoreamos, ¿cierto? El avance de nuestros estudiantes, ¿cierto? Y quizás vimos que habían grandes dificultades, pero en realidad la dificultad no se estaba dando previamente. Ya, quizás nosotros nos dimos cuenta que la dificultad fue justo en ese taller preciso cuando nos tocó, ¿cierto?, trabajar con un grupo más grande de estudiantes. La cosa que no había ocurrido previamente porque antes nuestro estudiante trabajaba en un grupo más pequeño, ¿cierto?, de 3, 4 personas y ahora fueron 6 estudiantes. Ya estamos viendo, ¿cierto? Identificamos que quizás la dificultad estaba un poquito en que el grupo era demasiado grande. Ya, entonces, ¿cierto? De eso se trata, ¿cierto? Esta evaluación formativa, que nosotros vamos viendo, vamos haciendo un monitoreo constante de lo que va ocurriendo en el día a día. Ya cómo puede ir cambiando, ¿cierto? La dinámica, ya si de pronto nuestros estudiantes van como súper bien en alguna asignatura como tal, y a veces puede ser que se entregue un trabajo que quizás sea muy complejo, ya, y que a todos nuestros estudiantes les vaya mal. Ya, quizás nosotros en ese momento vamos a identificar fácilmente qué fue lo que ocurrió en ese trabajo como tal o en ese taller como tal. ¿Ya? Y vamos a ofrecer nuestro apoyo para que ellos sigan progresando, ¿cierto? Que es lo que se busca finalmente. ¿Ya? Y también, ¿cierto? Vamos apoyándonos de los demás. ¿Ya? Lo que es la escuela inclusiva, ¿cierto? Nos propone que el trabajo, ¿cierto? No lo va a hacer solamente el profesor, ¿ya? Y los estudiantes, ¿ya? O algún profesional, ¿cierto? Del equipo PIE y el estudiante, ¿ya? No es solamente eso, o solamente el profesional y el profesor jefe, ¿ya? No es así. Acá, ¿cierto? Todos ponemos nuestro granito y también buscamos que los mismos estudiantes, al trabajar en grupos, al trabajar en proyectos, ¿cierto? También vayan tomando esa misma modalidad de trabajo, ya que se vayan apoyando unos a otros. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Este enfoque es colaborativo y adaptativo y va asegurando que todos los estudiantes tengan esta oportunidad de participar y aprender en un ambiente que sea mucho más inclusivo, como lo dice, ¿cierto? Y mucho más respetuoso. Ya, todos vamos poniendo nuestro granito de arena, ¿cierto? Y eso también va motivándonos mucho más a seguir trabajando. Como les decía, va a ocurrir en la práctica, ¿cierto? En lo que nosotros estemos haciendo como profesionales y también va a ocurrir en los grupos de estudiantes, ¿cierto? Que a medida que ellos van avanzando, ¿cierto? Van creando algún tipo de proyecto que sea llamativo, ¿cierto? Y cada uno vaya poniendo una parte, se va a ir motivando mucho más. Nosotros también, como estamos al tanto de todo el paso a paso que se va haciendo también, ¿cierto? Les vamos diciendo, no, súper bien, ya avanzaron bastante. También, ¿cierto? Vamos retroalimentando a medida que van transcurriendo las clases o las horas, ¿cierto? De clase. Cualquier avance que se vaya realizando, ¿cierto? Lo vamos, ¿cierto? Brindando nuestra motivación. Sumamente importante. Continuando, ¿cierto? Con este enfoque, se busca que dentro de la escuela inclusiva exista, ¿cierto? Perdón, existe, ¿cierto?, un equipo de profesionales variados, ¿cierto?, en que no solamente, como les decía, va a ser el profesor jefe, pensando en los más chiquititos, ¿cierto?, que tienen muchas veces un profesor, ¿cierto?, que es unidocente o es multigrado, ¿cierto?, que realiza clases de todas las asignaturas con su curso, hasta cuarto básico, ¿cierto? Ya, pero que no sea solamente así, sino que también trabajen al unísono, ¿cierto? Todas las otras especialidades que existan en el colegio. Y no solamente todas las especialidades, también, ¿cierto? Comprendiendo que nuestros estudiantes van a interactuar con todas las personas que están en esta comunidad educativa. Desde la persona, ¿cierto? Que le va a hacer las clases pensando en su profesor jefe, ¿cierto? También con las personas que estén en otros proyectos. Si los estudiantes no están a veces en el equipo PIE también, ¿cierto? Se van a ir vinculando con algún taller que se realice por algún profesional del PIE. Nosotros mismos, si asistimos en aula,
¿cierto? Claramente vamos a interactuar con los estudiantes, vamos a realizar algún tipo de taller, los apoyos directos quizás los vamos a ir entregando nosotros. Ya, nosotros vamos a ir potenciando que se utilice, ¿cierto? El material de apoyo, que lo estén haciendo bien, vamos supervisando los pasos de las actividades, en los recreos también, sumamente importante. Ya, nosotros también vamos entregando apoyos que van a ser sumamente específicos. Ya, nuestros estudiantes, nuestros niños y jóvenes también se nos van a acercar en algún momento, van a compartir experiencias, anécdotas con nosotros. Ya, y eso también, ¿cierto? Nosotros también lo vamos trabajando y lo vamos entregando a los demás profesionales. Ya, si pensamos, ¿cierto?, en que en una escuela no solo los docentes, ¿cierto?, van a trabajar con los estudiantes, sino que exista una cooperación real con el resto de los profesionales y el equipo en sí. Ya, si pensamos que también con todas las personas que vayan a interactuar nuestros estudiantes desde la persona que hace el aseo, ¿cierto?, en el establecimiento, ya la persona ¿cierto?, que está en la inspectoría, directores también que son mucho más cercanos algunas veces y debiese ser así, que son mucho más cercanos a la dotación de profesionales y a los niños, ¿cierto?, también van a jugar un papel importante y eso es lo que se busca desde la escuela inclusiva, que todos, ¿cierto?, sean parte de lo que se está haciendo ya que no exista, ¿cierto? Quizá alguna decisión a veces que no contemple lo que realmente está pasando en el aula. Ya todos estos equipos, ¿cierto? Que si bien muchas veces son diferenciados, ya tienen que interactuar. Ya no podemos tener, por ejemplo, un equipo de convivencia escolar que sea ajeno a lo que está ocurriendo en el día a día de nuestros estudiantes ya que, por ejemplo, no esté presente alguna de las personas del equipo, ¿cierto?, en algún espacio de recreo, algún espacio común. Importante que ellos también estén al tanto, además de ser recíprocos, ¿cierto?, en lo que nosotros le comentamos, también, ¿cierto?, que se hagan parte de ver en el campo, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cierto? Se forma este equipo que va a ser muy diverso, ¿cierto? Que tenemos a muchas personas implicadas dentro del equipo educativo, dentro de la comunidad en sí, ¿cierto? Y vamos a colaborar todos de una manera sumamente específica. Por ejemplo, si un estudiante tiene, ya, un ejemplo súper cotidiano, si un estudiante tiene dificultades para leer, ¿ya? Eh, el profesor, ¿cierto? Quizás va a pasar la lección del día como corresponde y posteriormente la persona que nos va a estar, ¿cierto?, asistiendo en el aula va a ir reforzando cada uno de esos pasos, ¿ya? Y también va a haber algún fonoaudiólogo, quizá porque la dificultad va un poquito más allá, quizá fonoaudiólogo también va a ir entregándonos algunas pautas para irlas reforzando en el aula. Ya, tres personas ya, ¿cierto? Están atendiendo una necesidad que se está dando. Si la dificultad es a nivel del curso, por ejemplo, si hubiesen grandes dificultades para leer y solamente el profesor, la profesora, ya se dedica a reforzar la lectura. ¿Ya qué va a pasar si nosotros, por ejemplo, como asistentes, no estamos enterados o no nos dejan, por ejemplo, que también vayamos entregando el paso a paso o hagamos algunas estrategias para apoyar esa lectura? Entonces va a ser mucho más lento el proceso de aprendizaje, ¿ya? Porque podemos ver que quizás nuestro profesor, nuestra profesora está reforzando la lectura, ¿cierto? Todos los días, ¿ya? Pero, ¿qué está pasando con los estudiantes que están un poquito más atrás, ¿cierto? O algún estudiante que tenga alguna necesidad educativa especial, va a requerir, ¿cierto?, que otra persona, en este caso, algún otro profesional, ¿cierto? O nosotros mismos estemos asistiendo constantemente, ¿cierto?, a nuestro estudiante para que vaya, ¿cierto?, tomando todo ese contenido que se está entregando y realmente, ¿cierto?, esté comprendiendo todo lo que se está enseñando adelante. Ya, si tenemos a nuestro profesor que solamente pasa, pasa, pasa el contenido, ya, y tenemos a nuestros estudiantes que quizás están intentando poner atención, quizás la dificultad, ¿cierto?, va a ser que a nuestro estudiante quizás le cuesta mucho poner atención, ¿cierto? Y ahí estamos nosotros, ¿cierto?, para apoyar que efectivamente se esté comprendiendo ese contenido. Si no es así, ¿cierto? Tenemos el apoyo de los otros profesionales también que nos pueden aportar con alguna estrategia precisa, ¿cierto? O para que nosotros creemos algún material, ¿cierto?, que sea
extra y vamos reforzando. A eso se refiere, ya que todo, ¿cierto? Vamos siendo parte de lo que se está haciendo. Recordemos, ¿cierto? Que desde, bueno, una de la base, ¿cierto? De esta educación inclusiva, que significa, ¿cierto? Que todos los estudiantes de una comunidad, ¿cierto? Van a aprender juntos, sin importar ninguna característica, condición personal, social, cultural, ya incluyendo a estudiantes que tengan alguna dificultad del aprendizaje o tengan alguna situación de discapacidad. Ya no tiene que llegar, ¿cierto? La educación a todos. Y a veces se requiere, ¿cierto? Mucho más apoyo para algún grupo de estudiantes o para algún estudiante preciso. Pero si solamente tenemos a una persona trabajando para hacer que todo este contenido llegue a todos nuestros estudiantes que son tan diversos, ¿cierto? Todos tenemos diferentes características, se hace mucho más difícil. Por lo tanto, ¿cierto? Se busca que este equipo, esta comunidad educativa, estos profesionales, ¿cierto? eh, Todos, ¿cierto? Apoyen en el abordaje y tratamiento, ¿cierto? Y apoyo que requiera cada uno de nuestros cursos, cada uno de nuestros talleres que se vayan realizando. La idea es que todos, ¿cierto? Nuestros niños puedan participar, ya no cerrarle las puertas a nadie. Si nosotros, por ejemplo, vemos que nuestro estudiante no puede participar en alguna actividad que sea por ejemplo, algún taller de la clase, y la solución es que nuestro niño salga de la sala de clase, salga del aula, ¿cierto? Le estaríamos negando la participación, ¿ya? Y la educación, ¿cierto? El participar en aula es un derecho de nuestros pequeños, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Se busca que nuestros niños permanezcan, ¿cierto? Que efectivamente logren tomar todos estos contenidos, que efectivamente logren apropiarse de ellos y también, ¿cierto? Los vayan llevando mucho más allá, vayan avanzando también en lo que es el currículum. Sobre, sobre los cambios en las actitudes y las prácticas educativas, como primera premisa tenemos la valoración de la diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. Ya es importante siempre ver la diversidad como algo, ¿cierto?, que nos va a enriquecer a todos, ya, tanto personal como socialmente. Se reconoce, ¿cierto?, que este enfoque de la escuela inclusiva nos dice que tomamos, ¿cierto?, la diversidad, lo distintos que podemos ser todos, ¿ya? Y lo va a transformar, ¿cierto?, en algo positivo, ya, en algo que va a servir finalmente para enriquecernos de manera social. Vamos a compartir con una gran variedad de personas y disfrutamos que todos seamos distintos, ¿cierto? Todos vamos a poder tomar algo, ¿cierto? Que tenga la otra persona, lo vamos complementando, ¿cierto? Y nos sirve como aprendizaje de nosotros mismos, ¿ya? Para que la educación inclusiva, ¿cierto?, funcione realmente, funcione bien, la sociedad y las escuelas deben aceptar y respetar y valorar cada una de las diferencias que tengamos nosotros, ¿ya? La, Desde ahí aparece la frase que dice que es fundamental también desarrollar, ¿cierto?, una intensa actividad de información y sensibilización también, en la que también se pueden utilizar medios de comunicación social, ¿ya? Y van a ser parte, ¿cierto?, van a ser una parte fundamental, ¿cierto?, para lograr esta valoración de la diversidad. Ya, significa, ¿cierto?, que es crucial que también se lleve a cabo, ¿cierto?, campañas de información y de concientización para promover la educación inclusiva, tanto dentro de los establecimientos como, ¿cierto?, que llegue un poquito más allá, ¿cierto?, que llegue a, a las familias, ¿cierto?, a las personas que están cercanas, ¿cierto?, a los establecimientos educacionales y a la sociedad en general. Ya es súper importante, ¿cierto?, que otra de la, una premisa importante, ¿cierto?, es que los medios de comunicación ya han diversificado algunos conceptos, ya, y también, ¿cierto?, dentro de lo que es inclusión, ¿cierto?, han jugado un rol demasiado importante.
Ya no, afortunadamente en este momento, ¿cierto? Tenemos mucho acceso a televisión, a la radio, ya es difícil que alguien escuche radio, pero también hay personas que tenemos acceso a la radio, ¿cierto? Y también se utiliza para diversificar esta sensibilización, ¿cierto? De la diversidad. Ya, Internet sobre todo, ¿cierto? Hay muchas campañas de concientización. Ya las redes sociales se han utilizado y son un trampolín súper importante, ¿cierto? Para dar a conocer los proyectos que se están realizando en los establecimientos educacionales, ¿cierto? Y en distintas agrupaciones también que van apuntados, ¿cierto? A este cambio, ¿cierto? En las prácticas educativas y que van, ¿cierto? Apuntadas a la sociedad misma y a la sociedad actual, ¿cierto? Y a la que se viene, que son nuestros pequeños de ahora. Ya, entonces, por lo tanto, ¿cierto? Es importante aumentar esta sensibilización de la comunidad, ¿cierto? Que se puedan difundir ya sobre la importancia de que todos seamos incluidos ya, en el sistema educativo y en otros, en todos los lugares en realidad. Ya se tiene que romper esta barrera, ¿cierto? Que traemos, que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás con la sociedad que teníamos. Y si nos damos cuenta y miramos un poquito hacia atrás, y no tan atrás, ya hace no mucho tiempo, existían muchas barreras en lo que es la inclusión y la participación. Ya rápidamente ha variado el pensamiento que se tiene hoy en día. Si miramos un poquito hacia atrás, ¿cierto? Hubo mucho tiempo que permaneció, ¿cierto? Esta discriminación que existía, que era casi común, e incluso era graciosa en algunos momentos. Ya permaneció por varios años y de un momento a otro fue cambiando. Ya fue cambiando la mirada que estábamos teniendo hacia las personas que quizás no eran, que quizás, ¿cierto?, eran diferentes en algún momento. Ya hasta que hoy en día, ¿cierto?, se trabaja mucho la no discriminación, ¿cierto? La, que todas las personas con o sin discapacidad tienen derecho al acceso, ¿cierto?, a las oportunidades, tanto laborales como educativas, en salud, ¿cierto? Y en muchas otras áreas. Pero si pensamos cómo hemos ido evolucionando, ¿ya? Y pensamos que cada una de estas campañas que van apareciendo se diversifican mucho más cada año que va pasando. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucho más acceso a las comunicaciones, ¿cierto? Nuestros celulares, ¿cierto? Nuestro internet ha abierto una gran posibilidad. Por un lado, ¿cierto? Hay algunas noticias, ¿cierto? Que estamos viendo, estamos mucho más al tanto. Y por otro, ¿cierto? Eh, por otro, ¿cierto? Se han abarcado contenidos que antiguamente no se estaban tomando en cuenta, como lo son, ¿cierto? La inclusión, la no discriminación. Ya, anteriormente no existían tantos medios de comunicación, era más que nada la televisión abierta, ¿cierto? La que nos mostraba que anteriormente, ¿cierto? Se hablaba de la integración. Probablemente vimos mucho más este concepto de la discapacidad, ¿cierto? Lo veíamos quizás un poquito más lejano, lo veíamos desde conceptos como Teletón, ya, pero de ahí en adelante se fue masificando mucho más. No pasó tanto tiempo, alrededor de unos 10 años y en los últimos 5 años, ¿cierto? Estamos todos, ¿cierto? Nuestra sociedad está mucho más cambiada. Estamos mucho más al tanto de todo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad gracias a estas redes sociales. Entonces, ¿cierto? Claramente va siendo fundamental que se siga utilizando para masificar aún más las prácticas educativas inclusivas. Ya nosotros de algún modo, ¿cierto? Si en algún momento buscamos algún concepto de inclusión, ¿cierto? Nos va a ir apareciendo mucha publicidad sobre el tema, ya, y vamos aprendiendo bastante sobre la temática y vamos viendo cómo también se va actualizando. Hay muchos conceptos que quizás hay algunos conceptos que se van actualizando año a año. A veces que nos cuesta un poco, ¿cierto?, seguir el ritmo de, por ejemplo, algunas palabras que se van utilizando que en algún momento cambiaron, ya, por la misma sociedad, porque la sociedad lo exigió así, porque de esta forma era mucho más inclusivo. A veces no, hay algunas palabras que cambiaron y de verdad que uno a veces empieza a encontrar esa palabra como mucho más seguido,
¿ya? Y nos toma por sorpresa, como le decía en algún momento. Pero si eso ocurre, ¿cierto? No tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Siempre vamos tratando de tomar ese tipo de conceptos, ¿cierto? Tratar de ver de qué se trata, ¿ya? Y lo podemos ir adoptando. Ya, como todo esto cambia muy, muy rápido debido a la masificación, ¿cierto? De la información, ya no nos preocupemos tanto si a veces escuchamos algún concepto que sea inclusivo, ya, y que nosotros preguntamos qué significa esto, ¿ya? Porque es algo que varía, ¿cierto? Varía bastante, trae algunos enfoques quizás de otros lugares, ¿ya? Pero en un momento se va a masificar. Además, ¿cierto? Sobre estos cambios de la actitud y las prácticas educativas, se agrega que ¿cierto? Debe existir un currículum amplio y flexible como una condición fundamental para responder a la diversidad, ya que permite tomar estas decisiones mucho más ajustadas a las diferentes realidades, ¿cierto? Sociales, culturales, individuales. Como ya hemos escuchado previamente, es vital tener este currículum que sea mucho más amplio, ¿ya? Y que pueda también irse adaptando a medida, ¿cierto?, que nuestros estudiantes lo van necesitando. Pero para atender realmente a la diversidad, ¿cierto? El currículum debe ser muy equilibrado. Ya, no es que, recordemos que el currículum como tal, con sus asignaturas, debe existir y existe, ¿cierto? Ese no lo podemos cambiar, ¿cierto? En la base, pero sí podemos ir modificando algunos objetivos, algunos contenidos, ¿cierto? Los podemos ir modificando, algunos los podemos ir quitando. Eso sí se puede realizar. Mientras se entreguen los contenidos, se puede hacer. Y además, desde la educación inclusiva, se ve, se habla del currículum, no solo, ¿cierto?, a lo que se refiere a las asignaturas. Recordemos que también se habla de que se pueden incluir otras especificaciones a trabajar, como por ejemplo, eh, temas sociales, o quizás estamos viendo que en nuestro colegio hay alguna dificultad, ¿cierto?, en cuanto a lo que son las habilidades sociales, ¿cierto? Eso se puede ir integrando, se puede ir trabajando también. A eso se refiere también con este currículum que va a ser mucho más amplio. Se ve la necesidad y se puede implementar. Por lo tanto, ¿cierto? Se va haciendo más equilibrado y se ofrece una variedad, ¿cierto?, de habilidades y conocimientos que finalmente perdón, vayan a cubrir las necesidades, ¿cierto?, de nuestros estudiantes y también sus capacidades. En América Latina se han hecho importantes progresos también en esta misma área, en lo que es este currículum educativo, para atender siempre a la diversidad de los estudiantes, en América Latina como tal. Sin embargo, algunos de estos cambios no han tenido un impacto realmente significativo en la práctica educativa, ya que muchos docentes, ¿ya? Y cuando hablo de docentes, ¿cierto? Me refiero en realidad a la mayoría o a todas las personas que están, ¿cierto?, trabajando en el establecimiento, ya que, ¿cierto? Muchos no han adoptado y no han implementado adecuadamente, ¿cierto?, este tipo de cambios en el currículum. Esto puede ser por muchas razones, ¿cierto? Ya que finalmente, para lograr un enfoque que sea realmente inclusivo, los enfoques metodológicos, ¿cierto?, y la pedagogía deben estar centrados en el alumno, ya facilitando, ¿cierto?, esta variedad y adaptabilidad de la enseñanza. Ya, eso recién, ¿cierto?, va a permitir que las experiencias de aprendizaje se personalicen aún más, que puedan realmente, ¿cierto?, cumplir el objetivo de esta escuela inclusiva, que es atender a todas las necesidades y características únicas que va a tener cada uno de nuestros estudiantes. El punto central, ¿cierto?, lo esencial de esta metodología y de este enfoque que debiese llevarse a cabo o que se intenta llevar a cabo en nuestro país y en Latinoamérica en general, es cómo diseñar las actividades de aprendizaje para que finalmente
lo- eh, finalmente, ¿cierto? Puedan hacerse partícipe todos nuestros estudiantes o la gran mayoría de ellos, ¿cierto? Teniendo en cuenta todas las competencias específicas que vaya a tener cada uno de nuestros estudiantes. Si lo pensamos así, igual es tremendamente complejo, ¿cierto? Atender a cada una de las necesidades de nuestros estudiantes. Quizá en algún momento vamos a lograr que un 60% de nuestros estudiantes participe, ya complete todas las actividades previstas, pero el otro porcentaje ya también en algún momento, ¿cierto? Vamos a ir potenciando el trabajo con ellos y la idea, ¿cierto? Es que finalmente todos alcancen este potencial máximo. Ya, uno de los mayores desafíos en Latinoamérica, tal, ¿cierto? Incluyendo también nuestro país, es romper con esta cultura homogeneizadora de las escuelas. ¿Qué significa? Ya recordemos que antiguamente, ¿cierto? Estaba este enfoque en que mayormente el rendimiento académico era el parámetro central que se tenía. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Nuestros estudiantes debían adaptarse al modelo educativo y cuando ellos lo lograban, ¿cierto? Y cumplían con las calificaciones, ¿cierto? Con el aprendizaje esperado, ¿cierto? Significaba que la escuela, ¿cierto? Había cumplido su objetivo. Que nuestros estudiantes, ¿cierto? Por las calificaciones, por ejemplo, pasaran de curso. Por lo tanto, ¿cierto? Estaba esta cultura, que como lo dice, homogeneizadora, ¿cierto? Buscaba que todos, ¿cierto? Llegáramos a cierto punto o que nuestra calificación llegase en sobre 6, ¿cierto? Ese era el parámetro que se tenía y por lo tanto nuestros estudiantes debían adaptarse. Por eso se habla de que existía o existe esta cultura homogeneizadora, ¿cierto? Ya, debido a esto, ¿cierto? A ese pensamiento que existe aún en nuestra enseñanza tradicional, ¿cierto? Existe en algunas instancias, continúa existiendo, aunque ha cambiado mucho, ¿cierto? Y en algunos lugares también sigue perdurando, ¿cierto? Esta enseñanza tradicional, la que finalmente va limitando el potencial de muchos estudiantes, ¿cierto? Por lo tanto, es necesario también transformar esta educación hacia un modelo, ¿cierto? Que sea como el que estamos viendo, ¿cierto? Que va a valorar mucho más la participación y brindar apoyo que sea mucho más individualizado, perdón, que es lo que finalmente se busca para que todos puedan, ¿cierto? Ir reforzando los aprendizajes esperados. Además, ¿cierto? De tener buenas calificaciones, ¿cierto? Vaya apuntado a que realmente nuestro estudiante esté participando. Respecto, respecto a los criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción, ya, desde la perspectiva de educación inclusiva, ya que me faltó un pequeño conector. Entonces, ¿cierto? Desde la perspectiva de una educación inclusiva, ¿cierto? El fin de la evaluación es de identificar el tipo de ayudas y recursos que se precisan. Ya, cuando se menciona el término fin de la evaluación, en el contexto de la educación inclusiva se refiere al propósito principal o propósito central. Ya no significa que finalice, sino que, lo repito nuevamente, desde la perspectiva, ¿cierto?, de la educación inclusiva, se menciona el fin de la evaluación, ya refiriéndose a que el propósito principal o el objetivo de realizar evaluaciones va a ser identificar las necesidades de nuestros estudiantes. Ya, a eso se refiere. Ya, ¿para qué, cierto? Ya conocemos eso para proporcionar todos los apoyos y recursos necesarios que le vayan a ayudar, ¿cierto?, en su progreso en el aprendizaje, como también el desarrollo personal y social. No olvidemos que nuestra escuela inclusiva no solamente nos habla de aprendizaje como tal, eso es algo sumamente importante, ¿cierto? Pero no es netamente lo que incluye, ¿cierto?, este tipo de educación, sino que también, ¿cierto?, va a abarcar otros aspectos que van a ser principales para nuestro desempeño, ¿cierto?, como personas, como seres sociales, ¿sí?
y también para el desarrollo personal de nosotros mismos, ¿cierto? Algunas cualidades, ¿cierto? Que también se trabajan desde el enfoque inclusivo. Entonces, ¿cierto? Resumiendo, la evaluación, ¿cierto? Se va a realizar con el fin de entender cómo se puede apoyar y mejor a cada uno de nuestros estudiantes. Evaluación como tal, ¿cierto? Se refiere a, bueno, aplicación, ¿cierto? De lo que son algún tipo de pruebas y guías. Ya todo ese tipo de evaluaciones no se utilizan nada más para medir si nuestros estudiantes aprendieron o no el contenido, quién se va a sacar un 7, quién va mejor que el otro, ¿ya? Sino que si nuestros estudiantes están teniendo una muy baja calificación y hay otros que están teniendo nota máxima, eso no está diciendo algo, ¿verdad? En algún momento, ¿cierto? Algún apoyo está fallando, por lo tanto, ¿cierto? Nos va a servir para también revisar la práctica que se está realizando en ese curso específico o en alguna área específica, o quizás ir comparando también. Ya no se refiere a que en este momento, ¿cierto? Tuvo una muy buena nota, ya, súper bien, y en el otro curso le está yendo muy mal. ¿Qué es lo que está pasando? Ya fue el contenido, fue quizás la forma en que se entregó el contenido, fue la forma en que se aplicó la evaluación. Ya nos va a servir, ¿cierto? Este procedimiento de evaluación. Entonces, ¿cierto? Tenemos que también un aspecto que favorece la atención a la diversidad o un aspecto positivo en realidad a la atención de la diversidad es que en muchos países ya no existe el modelo curricular tradicional, ya que, por ejemplo, gradúa los aprendizajes curso por curso. Ya en su lugar, en algunos establecimientos, en algunos países, ya existe la promoción automática, ya lo que permite que algunos estudiantes puedan avanzar de grado y no repitan. ¿Ya? Reconociendo que, claro, que cada uno de los miembros de estos cursos, de este colegio, ¿cierto? Tienen su propio ritmo de aprendizaje y también necesitan diferentes tipos de apoyo para alcanzar las metas educativas. Ya, esto en algunos países, ¿cierto? Fomenta, ¿cierto? Un entorno educativo que sea más equitativo y adaptado a las necesidades individuales de los estudiantes. Ya, en nuestro país, ya ocurrió también, existió la promoción automática en un momento, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en la etapa en que estaba el COVID-19, ya como nuestros estudiantes no tenían clases presenciales, ya existió una modificación también de lo que es la promoción, de lo que es cierto el pasar de curso. Ya en el 2020 ya nuestros estudiantes, ¿cierto? Pasaban de manera automática de curso, independiente si cumplían con todos los trabajos que se enviaban. Las modalidades fueron muy distintas. Ya, recordemos que estábamos en pandemia, ¿cierto? No le podíamos exigir a nuestros estudiantes estar en las clases porque no se podía, ya no había clases presenciales. Entonces, ¿cierto? Con el objetivo de no desfavorecer a nuestros estudiantes y que no repitiesen, porque la modalidad, ¿cierto? Se adaptó mucho. Había muchos colegios que tenían esta opción de clases online, ¿cierto? Que quizás funcionó bastante bien en algunos lugares. Ya, pero también, ¿cierto? Por un lado estaba la disciplina que se tuviese en la misma familia, ¿cierto? Con nuestro estudiante que realmente se conectase, que realmente hiciesen los trabajos o las pruebas, ¿cierto? Era difícil. Ya, si teníamos a los papás o algún tutor, en alguna familia se buscaba algún tutor para que apoyase los aprendizajes. Pero ¿qué pasaba? Que si nuestro estudiante muchas veces no participaba de las clases online, ya, o quedaba con alguna duda en algún momento, quizás nuestro estudiante no lo consultaba, ya, o quizás para las tareas también estaba el apoyo de internet en ese momento. Entonces, ¿cierto? Para evitar que nuestros estudiantes fracasasen, ¿cierto? En el modelo educativo, el 2020, hola Luz, el 2020 se creó esta promoción automática.
ya que nuestros estudiantes, ¿cierto?, no se viesen desfavorecidos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, también existían estudiantes que no tenían acceso a Internet, lamentablemente. Un ejemplo de un colegio rural que es muy cercano, ya, donde no, claramente no se podían realizar clases online porque los estudiantes, ¿cierto? Algunos tenían celulares, pero en ese sector, ya para que los estudiantes tengan realmente, bueno, las personas en general, para que tengan una conexión estable, tiene que ser una conexión, como es un contexto rural, que tiene que ser satelital, ¿ya? Ahí ya tenemos una primera brecha, ¿cierto? Si no tenemos acceso a este internet satelital, que es mucho más caro que pagar un plan de celular, ¿cierto? Que es mucho más accesible, ya nuestros estudiantes no tenían, ¿cierto? Estas clases que son como las que estamos teniendo ahora, ¿cierto? Que estamos acá, ¿cierto? Presenciales, semipresenciales casi, porque estamos en vivo, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La alternativa que se dio fue que se entregaban guías, ya, guías semanales, se les iban a dejar a los estudiantes en contexto rural, ¿cierto? En lugares alejados, y cuando existían dudas, se aclaraban por un grupo de WhatsApp, que era mucho más accesible, ¿cierto? Una familia que tiene un celular, que tiene una conexión no tan estable, puede acceder a WhatsApp. Ya requiere mucho menos calidad de internet, y si uno tiene, ¿cierto?, un prepago, puede tener cierto acceso a WhatsApp por un mes. Esa fue la alternativa que se dio. Entonces, ¿cierto? Nosotros pensamos y decimos, no sé si esos años, ¿cierto? Nuestros estudiantes tuvieron, ¿cierto? Una educación realmente, ¿cierto? Donde se reforzasen los contenidos. Es súper difícil, ¿cierto? Estudiar de ese modo. Entonces, ¿cierto? Por ese tipo de situaciones es que se implementa esta promoción automática, ya desde el 2020. Ya los estudiantes pasaban de curso, ¿cierto? Sin importar mucho las calificaciones. Pero en el 2023 ya se implementa un decreto que nos dice que ya no, ya se elimina en nuestro país esta promoción automática. Ya, un estudiante en este momento puede repetir de curso si no alcanza los aprendizajes mínimos obligatorios, ya, pero también se implementó en nuestro país, ¿cierto? Programas específicos para apoyar a nuestros estudiantes, que son los planes de aprendizaje individualizados, ya que dan un acompañamiento pedagógico que es mucho más especializado, ¿cierto? Hay talleres de refuerzo y asesoría también. Ya, entonces, ¿cierto? En nuestro país ya no existe esta promoción automática, pero sí hay muchas más herramientas a las que pueden optar nuestros estudiantes que están haciendo que hoy en día, ¿cierto? La repitencia solo se da en casos excepcionales. Ya, cuando, ¿cierto? El estudiante, a pesar de los apoyos que se le han brindado, que también es una estrategia inclusiva, ya sea a pesar de todos los apoyos que se han brindado o por otros factores que a veces no son tanto las calificaciones, y hay otros aspectos como la responsabilidad, ¿cierto? Que a veces puede pasar que se llegue al consenso de que el estudiante pueda repetir. Ya ocurre también y está normado por la ley chilena, ya porque ahí existe un consenso también entre lo que son las calificaciones, los apoyos que se pueden dar, y si nuestro estudiante finalmente no está tomando estos apoyos, ya, si no hay una motivación real, ¿cierto? Por pasar de curso, tampoco hay una asistencia constante, ¿ya? Y se puede llevar a un consejo, ¿cierto? Se discute si lo mejor sería en este caso que nuestro estudiante repitiese ese curso. A veces ocurre que se toma la decisión de que repita finalmente, y hay otros momentos en que se dice sí, vamos a generar la promoción de todas formas. Ya se van a hablar con el apoderado, se van a llegar a acuerdos, ocurren las dos formas, ¿ya? Pero en otros países sí existe esta promoción automática, ya en otros países de Latinoamérica, pero en nuestro país esto ya no es algo que esté presente. Em, ya no es algo que esté presente como les había dicho. Ya, entonces, vamos a hacer un pequeño break, ya, porque estaba viendo la hora y estamos como muy justitos, así que vamos a hacer un break cortito, son las 7:56. Volvemos a las
a las 8:11. Ya, ahí volvemos. Vamos a dejar de compartir. A las 8:11 volvemos. Vamos a pausar aquí. Ya estamos de vuelta. Ya, continuamos. Ya nos habíamos quedado, ¿cierto? Bueno, mira, ahí sí. Bueno, nos habíamos quedado, ¿cierto? En estos cambios en las actitudes y prácticas educativas, ¿cierto? Ya habíamos visto eso. Y posteriormente, ¿cierto? Nos quedamos en lo que son los criterios y procedimientos flexibles de evaluación y promoción, comprendiendo, ¿cierto? Eh, que la promoción, ¿cierto? Es el pasar de curso. Ahí lo habíamos dejado. Entonces, ¿cierto? Continuando con la misma línea, ahí sí. Otra estrategia inclusiva que se utiliza, ¿cierto? Por parte, ¿cierto? De esta escuela inclusiva, ya, son los proyectos educativos de toda la escuela que contemplan la diversidad y compromiso de cambio. Ya, en muchos países en muchos países, ¿cierto? Ocurre este proceso de descentralización curricular, ya que va a permitir que cada escuela diseñe programas educativos que sean mucho más específicos de acuerdo a sus estudiantes, de acuerdo a las características de sus estudiantes. Por ejemplo, una escuela, ¿cierto? Puede enfocarse mucho más en programas de arte o de música si tiene muchos estudiantes, ¿cierto? Con este tipo de talentos. La descentralización y la gestión educativa también ayuda a que las escuelas adapten políticas, ¿cierto? Y recursos según su comunidad. Por ejemplo, en una escuela rural, ¿cierto? Se podrían implementar programas de agricultura, ecología, ¿cierto? Que son mucho más específicos para esa población en sí. ¿Ya? Se pueden integrar de una manera mucho más, una manera, ¿cierto? Al currículum tradicional que ya existe. Ya se van a adaptar, ¿cierto?, a la realidad local que existe en esta población. Y va a preparar también a los estudiantes, ¿cierto?, para lo que realmente es necesario en su comunidad, por ejemplo, ¿cierto?, si estamos hablando de un contexto rural y que sea acorde a los intereses también de esa población. Ya, por ejemplo, si estamos en alguna región que sea mucho más extrema, ¿cierto? Donde se requiere que nuestros estudiantes, ¿cierto? Trabajen, bueno, lo mismo que ocurre con los electivos que se trabajan, ¿cierto? O los establecimientos que son técnicos para los estudiantes más grandes, ya de educación media, los talleres, perdón, las especialidades que se dan en los establecimientos técnicos profesionales son mucho más acorde a la población de nuestros estudiantes. Ya en el sur, ¿cierto? Vemos que se ve mucho más lo que es la parte de lo que son, ¿cierto? El trabajar con los peces, ya algo que es mucho más acorde a la población. En el norte, ¿cierto? Vemos más temas como de minería, ya lo mismo se busca que se comience a trabajar desde mucho antes, ya desde que somos mucho más pequeños, ¿cierto? Si vemos que nuestro establecimiento educacional está en un contexto que es rural, por ejemplo, o, ¿cierto? Si estamos inmersos en alguna comunidad que, que tenga, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en una comunidad indígena, ¿ya? Se va a buscar también que se incluyan, por ejemplo, un taller o el idioma, ¿cierto? Que es propio, ¿cierto? De esa cultura. Y se da en escuelas, ¿cierto? Donde la mayoría de esos estudiantes pertenece a esta cultura u origen, ¿cierto? Que sea indígena. Ya se dan talleres o, ¿cierto? Se da la asignatura como tal del idioma. Hay establecimientos donde se da el idioma aymara, donde se da el mapudungún, hay mucha diversidad. Bueno, Marilyn, no se preocupe.
¿ya? Entonces, ¿cierto? En la clase pasada, ¿cierto? También se nombraban distintas actividades que se desarrollaban en un colegio, ¿cierto? Que, por ejemplo, nos comentaban, ¿cierto? Que existían ciertos talleres específicos de danza, ¿cierto? Que son mucho más culturales. Ya esos son proyectos que son mucho más inclusivos si pensamos en los que existían previamente, ¿cierto? Años atrás, ¿cierto? Solamente se daban algunos talleres que eran electivos, que podían ser deporte o música como tal. Ya hoy, ¿cierto? Vemos que se implementan, ¿cierto? De acuerdo a nuestra gran diversidad de estudiantes, ya actividades o asignaturas como tal, o dentro de la asignatura, ¿cierto? Se agregan estas otras opciones que van siendo cada vez más variadas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? En aquellas escuelas en las que realmente existe un trabajo colaborativo entre profesores, entre padres y entre los propios estudiantes, va a ser mucho más factible atender a la diversidad. Ya también, ¿cierto? Porque va a haber una comunicación, ¿cierto? Va a haber una concordancia. Ya lo mismo, ¿cierto? Eh, si no existe una comunicación real entre todos los actores, ¿cierto? Simplemente se realizarían, por ejemplo, los talleres comunes que se dan en cada uno de estos establecimientos, que se han dado por años, ¿cierto? Que son como los que yo les comentaba, el taller de deporte, ya vamos a hacer distintos deportes, ¿ya? Pero si se toma en consideración lo que realmente es necesario para el lugar donde estamos ubicados primeramente, para la cultura en la que estamos y la que, ¿cierto?, sigue la mayoría de nuestras familias del sector donde estamos y la mayoría de nuestros estudiantes también se sienten pertenecientes, ¿cierto?, a esta cultura. Ya vamos a lograr que este currículum con las asignaturas básicas se enriquezca, ya por un lado, con las necesidades que hayamos detectado, ¿cierto?, que pudiese ser trabajar habilidades sociales y también vamos a apuntar, ¿cierto?, a nuestra diversidad, que quizás nuestros estudiantes se sientan pertenecientes o pertenecen a una comunidad específica de de alguna cultura indígena, por ejemplo, ¿ya? O tenemos muchos estudiantes que son extranjeros, ¿cierto? Ahí hay una riqueza cultural, ¿cierto?, que puede y debe ser aprovechada también favoreciendo, ¿cierto? Que nuestros estudiantes se sientan parte del lugar donde están actualmente, ¿cierto? Y también, ¿cierto? Entregar ese conocimiento, compartirlo con el resto de los estudiantes que quizás vienen de otro lugar o que son de acá, ¿cierto? Pero es cierto, finalmente esto termina enriqueciendo a nuestra cultura, ¿cierto? De nuestro propio establecimiento. Ya, entonces, ¿cierto? Además, ¿cierto? De que exista esta comunicación entre todos los actores, ¿cierto? También, ¿cierto? Existe un apoyo, ¿cierto? Un buen clima afectivo y emocional. Ya, nunca se debe dejar de lado ese tipo de aspectos, ¿cierto? Que aparte de que exista un clima que sea muy positivo, un entorno seguro, claramente va a apoyar a nuestros estudiantes, además de los aprendizajes, ¿cierto? En potenciar todas las áreas, ¿cierto? Que fuesen necesarias, ¿cierto? De ir trabajando. Sobre la participación de los padres en la comunidad, ¿cierto? Em, por ejemplo, cuando los padres participan mucho más en las actividades escolares, también van a ir apoyando a su hijo en casa, ¿cierto? Como ya lo habíamos visto previamente y también van a estar mucho más al tanto de lo que está ocurriendo en el establecimiento. Eso ya lo habíamos visto, ¿cierto? Y van a poder evidenciar mucho más el progreso de su hijo. Eso también, ¿cierto? Va a ir motivando. Y también va a ir ayudando, ¿cierto? A reconocer que quizás hay algún área específica que tal vez no se está apoyando lo suficiente, quizás nuestros mismos familiares se van a dar cuenta que la escuela quizás está fallando un poquito en algún aspecto. Respecto a la formación de los docentes y otros profesionales, ¿cierto? Para implementar un cambio que sea realmente significativo hacia la educación inclusiva, va a ser crucial que los docentes y especialistas, ¿cierto? Y todas las personas, ¿cierto? Que se van a desempeñar en este establecimiento ya estén bien preparados. Ya, cualquier tipo de formación que se dé, ya que responda adecuadamente o actualización, ¿cierto?, sobre las estrategias que se están utilizando hoy en día con los estudiantes,
ya va a propiciar, ¿cierto? Un ambiente mucho más enriquecedor, ¿ya? También, ¿cierto? Se busca ofrecer también incentivos para ir fomentando el desarrollo profesional de cada uno de estos profesionales de cada uno de los establecimientos. Reconocer, ¿cierto? El esfuerzo, dando mayores oportunidades a todo el personal para poder capacitarse. Entregando también también motivándolo, ¿cierto? Para que ellos puedan seguir tomando estas alternativas. Ya es muy, por ejemplo, si tenemos alguna persona que se desempeñe en un establecimiento, se capacite de manera autónoma constantemente y finalmente cuando quiere aplicar estos conocimientos, el mismo establecimiento, en vez de felicitarlo por cierto, querer aprender o haber hecho algún curso extra, ya en vez de eso lo limita. Claramente ese profesional ya no va a querer, ¿cierto?, seguir capacitándose o lo va a hacer quizá en algún momento cuando sea obligatorio, pero ya no va a tener la misma motivación que tenía al principio, ya que quizás lo que lo quería aprender, ¿cierto?, para llevarlo a la práctica. Eso es lo que se busca. Sobre la em, ay, ahí sí, se me había quedado atrás la diapositiva, perdón. Sobre la reflexión docente para las prácticas inclusivas y la mejora continua de la enseñanza. Existe un proceso de reflexión, ¿cierto?, que va a ser fundamental para, ¿cierto?, todas las personas como tal que se van a desempeñar con nuestros estudiantes en el día a día, ya que claramente nos va a ir ayudando a mejorar la enseñanza de una manera continua. Por ejemplo, ¿cierto? Si una persona, ya, por ejemplo, un profesor, ya, revisa regularmente sus métodos de enseñanza y cómo interactúa también con los estudiantes, va a poder identificar mucho más claramente las áreas que están funcionando bien, cuáles necesitan algún tipo de ajuste para asegurar, ¿cierto?, finalmente que esta educación llegue de igual modo a todos sus estudiantes. Ya, por lo tanto, ¿cierto?, esta reflexión docente va en el contexto de la educación inclusiva, va a ayudar, ¿cierto?, a cómo estos educadores puedan entender mejor su propio quehacer, ¿cierto?, diario. También es importante revisar todos los valores que se están entregando, ¿cierto?, si esto realmente está favoreciendo la inclusión o no. Quizás en algún momento yo realicé alguna actividad y no me salió tan bien. ¿Ya? Pero ¿qué hago? Si la vuelvo a aplicar, ¿cierto? Si ocupo la misma metodología, quizás pase lo mismo. ¿Y eso qué va a hacer? Va a limitar, ¿cierto?, la participación de nuestros estudiantes. Ya como nos pasó la clase pasada, ya yo entregué este contenido, lo planifiqué súper bien, pero resulta que en el momento en que lo apliqué, ya la mitad de mis niños no comprendió las instrucciones, ya, y finalmente la actividad no funcionó. Si nosotros no nos cuestionamos nuestro quehacer, ¿cierto? Finalmente vamos a entorpecer el rendimiento de nuestros estudiantes, que finalmente, ¿cierto? Se busca que eh, atender a todas las necesidades, ¿cierto? Por, por ejemplo, si reflexionamos sobre cómo se comunican los estudiantes, ya con hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿cierto? Podemos descubrir también nuestra forma de hacer mucho más accesible el aula, de hacer mucho más acogedora, ¿cierto?, las clases que estamos entregando, los talleres que estamos haciendo, y también vamos a ir anticipándonos a posibles barreras que puedan ocurrir si, por ejemplo, trabajamos este mismo tipo de talleres o este mismo tipo de contenido con otro curso, ¿cierto?, con otro nivel. Claro, sí, Cecilia nos comenta que la reflexión, ¿cierto?, es una autoevaluación del trabajo realizado, sí, muy bien. Claro, nosotros tenemos que autoanalizar lo que hacemos, ¿cierto? No podemos continuar adelante si no vamos tomando las cosas buenas y también las malas que vamos realizando. Ya, quizá en algún momento nos sintamos muy frustrados porque alguna actividad nos salió súper bien con un curso, ya sacamos aplausos incluso, lo pasamos súper bien. Se lograron los contenidos también.
en la mayoría del curso, ¿cierto? Le encantó la actividad. Luego vamos, por ejemplo, lo realizamos en el curso B y luego lo realizamos en el curso A y en el curso A pasó todo lo contrario, fue un desastre prácticamente. Ya tuvimos que apoyar mucho, entregamos las instrucciones muchas veces, ya, pero no funcionó la actividad. Ya, si nosotros simplemente seguimos aplicando la misma actividad y quizás no revisamos qué fue lo que ocurrió ahí, puede ser que simplemente haya ocurrido que el horario en que realizamos la actividad en el curso B ya fue quizás en la mañana, cuando nuestros estudiantes estaban con mucha más energía, y quizás en el curso A lo realizamos después de almuerzo o justito antes del almuerzo, nuestros estudiantes estaban súper ansiosos, o, es cierto, lo hicimos después de educación física, donde nuestros estudiantes están como muy, llegan muy alborotados y de repente ¡pum! Se le llega todo el cansancio. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si nosotros no nos anticipamos y la semana siguiente tenemos que aplicar un mismo, otro taller, ¿cierto? A ese curso, tenemos que saber que nuestros estudiantes no van a estar tan dispuestos. Ahí, ¿cierto? Analizamos qué es lo que qué cambios podemos hacer a ese mismo taller. Quizás con el otro curso vamos a entregar el mismo taller de la misma forma, porque a ellos les funcionó súper bien. Pero quizás con el grupo de acá, ¿cierto? Que tuvo educación física, ya un poquito antes, ya quizás con ello lo vamos a hacer de otra forma. Ya por eso es importante realizar esta autoevaluación de lo que estamos haciendo. Ya independiente de la labor que estemos realizando, ya nosotros siempre tratamos de ir haciendo una pequeña mirada, ¿cierto? Hacia atrás de qué es lo que puede haber pasado. ¿Ya? Entonces hay diferentes estrategias para poder realizar esta reflexión, ¿cierto? Y que sea de manera lo más efectiva posible. Acá dice, recordemos que para efectos ciertos de documentos siempre dice los docentes, pero en realidad se refiere a todas las personas que nos estamos desempeñando en esta comunidad educativa. Ya, pero acá se los va a nombrar como docentes, pero en realidad todos los que estamos trabajando en este contexto, el contexto escolar es sumamente demandante. ¿Ya? Es gratificante también, si nos gusta, ¿cierto?, el área y vamos a encontrarnos muchos desafíos, también vamos a encontrar que esto se ve muy recompensado en algunos momentos. Ya es tremendamente gratificante y también desafiante. Entonces es un mundo completamente entretenido, diverso, muy diverso. ¿Ya? Entonces es necesario, ¿cierto?, tomar algunas medidas para ir, ¿cierto? Ir tomando cada uno de los detalles, ¿cierto?, que vayan ocurriendo. Ya, por ejemplo, ¿cierto? Una de las actividades que se pueden realizar para llevar esta reflexión sería, por ejemplo, la primera que es mantener un diario o algún apunte, ¿cierto? O algunas notas que nosotros creamos en nuestro mismo celular, ¿cierto? Quizá en algún momento del día nos sentemos, ¿cierto? Quizá y escribamos estas notitas. Ya vamos documentando y vamos reflexionando sobre las actividades diarias que realizamos. Ya este tipo de apuntes, ¿cierto? Nos va a ir sirviendo para reconocer cualquier problema que se haya dado, por ejemplo, en el aula o en el recreo y las soluciones que aplicamos o que pudiésemos haber aplicado. Quizás nosotros tuvimos alguna dificultad y no aplicamos no supimos qué hacer en esa circunstancia tal vez. Ya, o quizás no realizamos lo que quisiésemos haber realizado, quizás nos vimos limitados. Entonces, ¿cierto? Esto lo vamos a documentar también porque van siendo, ¿cierto?, nuestros antecedentes de cómo nosotros partimos, ¿cierto? Y también nos va a servir para tenerlo presente para después, ¿cierto?, indagar un poco más o, bueno, quizás de manera autónoma o quizás consultarlo también porque quizás es una situación que en ese momento escapó de nuestras manos o quizás nosotros pensamos cómo hacerlo, pero no lo hicimos. Ya quizás nos cuestionamos mucho que ante esa situación, ¿cierto?, podíamos haber actuado de esa forma, pero no lo hice porque no estaba segura. Ya, entonces es importante ir documentando este tipo de diario reflexivo, pero en realidad puede ser cualquier tipo de apunte que nosotros tengamos, ¿cierto? Y realizándolo a diario. Y es algo bueno también. Si algo nos salió bien, claro.
Eso igual nos va sirviendo y va siendo una motivación más adelante. Si pensamos que de pronto comenzamos a trabajar en algún lugar y teníamos como muchas limitaciones o mucho miedo al principio, o quizás sentíamos que nos faltaban algunas estrategias, ya, y luego vimos que a medida, ¿cierto?, que avanzó el primer mes, ya esos desafíos, si los vemos un poquito más atrás, ¿cierto?, lo que pasó, veamos que esos desafíos que tuvimos ya los pudimos afrontar súper bien y ahora ya estoy en nivel, ¿cierto? En nivel experto ya en el área. Ya puede ocurrir eso, o puede ser que aún estemos teniendo dificultades similares. Ya, y quizá en ese caso, ¿cierto? Buscar, ¿cierto? Un poquito más de apoyo o tratar, ¿cierto? De conversar con otra persona que lleve más tiempo que nosotros. Para ese tipo de situaciones nos puede servir, ¿cierto? Llevar esta documentación de lo que estamos viviendo. ¿Ya? Vamos tomando cierta esta autoconciencia, ya para, ¿cierto? Irnos manejando en el día a día. También otra estrategia que se puede utilizar para llevar esta reflexión es observar la propia práctica en el aula. Ya, para poder utilizar este tipo de herramientas, ¿cierto? Tenemos que tener autorización claramente. Y si se realiza algún tipo de grabación en el aula, ya que sea con autorización, que quizá otro colega la está haciendo, o quizá nosotros mismos queramos hacerla, pero tenemos la autorización, ya también podemos revisar si, cómo nos salió este taller. Ya no, quizás nos veíamos, nosotros quizás nos sentimos que estábamos muy tímidos cuando estábamos realizando, dimos las instrucciones, pero en el video se veía todo lo contrario. ¿Ya? Entonces tenemos nos va a servir, ¿cierto?, para ir tomando conciencia, ¿ya? De cómo nosotros, ¿cierto?, nos va a dar una información mucho más objetiva de cómo lo estamos haciendo, ¿ya? De también, ¿cierto?, cómo nosotros estamos interactuando con los estudiantes, qué métodos van funcionando mejor con otro grupo, ¿cierto? Si quizás con este grupo entregué tal actividad y lo tomaron súper bien, quizás con este costó un poco. Ya todo ese tipo de información nos va utilizando, ¿cierto? Observamos cómo lo hicimos. O quizás nosotros pensamos que lo hicimos muy bien y por algún motivo nuestros estudiantes no comprendieron lo que le estábamos, las instrucciones que estábamos dando. Y quizás puede ser, ¿cierto?, que nosotros pensamos que la metodología que usamos fue súper buena, pero puede ser que al verlo nos demos cuenta que, quizás lo expliqué muy rápido. Claro, como dice Cecilia, es una crítica constructiva en nosotros mismos, no es que nos echemos para abajo. En algún momento, ¿cierto? El haber tomado todos esos antecedentes nos van a servir para darnos cuenta cuánto hemos crecido, ¿ya? Cuánto aprendí desde el día uno que llevaba en el establecimiento, quizás sentía, o quizás, ¿cierto? Yo sentía que no lo estaba haciendo tan bien, pero en realidad, wow, me sorprendo de mí mismo, de mí misma, ¿ya? Eso igual nos sirve, esa crítica que tenemos, ¿cierto? Em, o esa documentación que vamos teniendo y ver cómo vamos variando, ¿cierto? Nos va a servir. Vamos a reflexionar, ¿cierto? Sobre lo que se está haciendo, sobre cómo hemos ido cambiando. También nos sirve para esta reflexión analizar los datos de evaluación de los estudiantes. Ya, si bien, ¿cierto? Nuestros estudiantes tienen formas de aprender que van siendo muy diversas, también al tomar la forma en que ellos, ¿cierto?, van avanzando en los contenidos, también nos sirve para entender el progreso que han tenido. Quizás fue porque en algún momento nosotros aplicamos alguna estrategia, ¿cierto? Y quizá nuestros estudiantes estaban como muy bajitos en algún tipo de contenido, pero a medida, ¿cierto?, que fueron utilizando esas estrategias, ¿cierto?, fueron avanzando. Y en cuanto a contenido, ¿cierto?, las evaluaciones están saliendo súper bien, han subido, ¿cierto? También es un factor que nos sirve. Si nos sirve, ¿cierto?, podemos reflexionar a través de eso. También, ¿cierto? No están funcionando también las estrategias que estamos implementando, se va a ver reflejado en las evaluaciones. Quizás los trabajos van a ir un poquito descendiendo, ya, y ahí es cuando nosotros decimos, wow, sí, sirvió, ¿cierto? Que nosotros hayamos ido documentando y aplicando otras estrategias, pero tal vez no nos está yendo tan bien. Vamos a darle una vueltecita, ¿cierto? Y vamos a aplicar otra.
Ya no vamos a hacer el taller de la forma que lo hacemos siempre, sino que lo vamos a hacer con pasos más breves, ya con pasos breves, vamos a ir explicando uno por uno, ¿cierto? Y a medida que todos completen el primer paso, vamos haciendo lo siguiente, o vamos a entregar las instrucciones en otro formato, ya, y nosotros también vamos viendo de acuerdo a los resultados, qué es más efectivo para la enseñanza de nuestros estudiantes. Ya, también es importante la retroalimentación de los estudiantes, de los colegas, de los padres y de cualquier otra persona, ¿cierto?, que esté en el establecimiento y que nos vea realmente en nuestro día a día. Y a veces recibir opiniones, ¿cierto?, de nosotros mismos, de nuestro quehacer, puede ser un poquito incómodo, ya, pero si esas opiniones llegan o nosotros preguntamos, quizás ya tenemos más confianza, ¿cierto? Quizás podemos preguntar. Ya, si nosotros en algún momento, por ejemplo, estamos realizando algún apoyo con algún estudiante en específico, ya quizás los mismos padres nos van a decir, hoy nuestro hijo está súper contento, nos cuenta tal y tal cosa, ya, eso es súper enriquecedor para nosotros. También puede ser que en algún momento nos llegue alguna crítica. Ya, y cuando nos llega alguna crítica, nosotros siempre la tomamos, ¿cierto? La tomamos y también preguntamos cómo lo podemos hacer, dependiendo de quién venga y cómo sea la crítica también, claramente. Ah, si nos están diciendo algo fuerte y nos están insultando, claramente no es lo mismo, ¿ya? Pero si es una crítica que realmente sea constructiva y nosotros igual nos damos el tiempo, lo reflexionamos, ¿cierto? Y vemos que efectivamente hay algo que no estamos logrando o que nos está costando mucho, entonces lo mejor, ¿cierto?, es seguirlo consultando. Si, por ejemplo, en algún momento algún padre nos dice algo que quizás vea que su hijo está como muy bajo en algún aspecto o quizás se siente incómodo con alguna situación X, ya nosotros lo tomamos siempre, lo tomamos, lo conversamos. Ya, y después, ¿cierto? Al momento de volver, ¿cierto? Quizás lo conversemos con el colega que trabajó con nosotros en esa clase o con ese estudiante en específico. Ya, le preguntamos también qué es lo que opina de esa situación en particular, cree que nosotros estamos haciendo algo mal, cómo lo podemos hacer, cómo lo haces tú en esa circunstancia. Ya, ese tipo de opiniones, ¿cierto? Siempre van a servirnos. Ya, las tenemos que tomar, y lo positivo claramente también. Eso es lo más reconfortante cuando nos llegan los comentarios positivos. También, ¿cierto? Es participar en cualquier tipo de actividad, taller, curso, seminario, de cualquier temática que nos sirva, ¿cierto?, para apoyar esta educación inclusiva. Sea de estrategias para estudiantes con necesidades educativas especiales, sea de aspectos de leyes, de lo que sea, de actualización, ¿cierto? Si tenemos la forma de poder asistir, por ejemplo, a alguna actividad de formación, algún curso, algún taller, o incluso estos talleres que existen como de esparcimiento, ¿ya? Para favorecer el ocio de las personas, ¿cierto? Del establecimiento, tenemos que aprovecharlo. Ya a veces, bueno, por falta de tiempo, ¿cierto? Que quizás nuestros horarios no coinciden, pero a veces sí coinciden. Entonces, si tenemos la oportunidad de practicar, de desarrollarnos más profesionalmente, ¿cierto? La recomendación es siempre tomarlo. Ya compartir también con los colegas, ¿cierto? Ir tomando opiniones, ir aprendiendo de ellos, que ellos aprendan de nosotros también. En una conversación cualquiera también se puede dar el aprendizaje. En un ambiente de esparcimiento también puede ocurrir. Ya nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser personas, ¿cierto? Que estamos en constante aprendizaje también. Igual que nuestros estudiantes, nosotros también somos unos estudiantes más, ¿cierto? Aun cuando estamos trabajando, ¿cierto? Tenemos que seguir aprendiendo porque así es en todas las áreas. Ya con cualquier actividad que se realice, si tenemos la oportunidad de especializarnos en algo, de aprender alguna técnica nueva o actualizarnos en alguna ley, ¿cierto? Que van saliendo muchas, la idea es tomarlo. Ya, eso igual nos va a ir sirviendo, también nos va a ir haciendo mejorar o también ir cuestionándonos alguna otra, alguna otra ley, por ejemplo, que aparezca, nos va a hacer cuestionarnos y eso igual va a ser constructivo, ¿cierto?, para nosotros mismos.
Ya nos va a hacer reflexionar sobre lo que hemos hecho antes. Quizás si yo hubiese sabido esa estrategia antes, la hubiese podido aplicar en tal contexto. Ya, eso es sumamente constructivo para nosotros mismos como profesionales. Ya, esta reflexión docente va a ser siempre un proceso continuo. Ya, y debe ser de manera integral en la práctica de todos los docentes y todas las personas que nos desempeñamos con nuestros estudiantes. Ya, para que realmente sea inclusivo, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos que estarnos mirando un poquito, ¿cierto? No tanto criticarnos siempre, hay cosas positivas también, claramente, pero sí es importante tener este registro, quizás ver cómo era yo hace unos meses atrás o hace un año atrás, ¿cierto? Y cómo soy ahora. Wow, he crecido mucho, estoy apoyando realmente a mi estudiante, ¿ya? ¿Y por qué? Ya, porque yo lo hice, ya. Es algo, yo eliminé las barreras que existían en mí mismo, en mí misma, ya, y también fui apoyando a mi estudiante. Sobre las características de la educación inclusiva, ya teníamos cierto que esta filosofía y el principio rector es en nosotros, entendiendo por nosotros la comunidad, quiero decir más que nada que en la escuela, ¿cierto? Donde se fomenta mucho más la participación activa de todos, ¿cierto? En la toma de decisiones sobre programas educativos y actividades extracurriculares, ¿cierto? Se va fortaleciendo mucho más el sentido de comunidad y de pertenencia también. Ya recordemos que este colegio, ¿cierto? No está solo ahí. Ya vienen detrás muchas historias familiares, muchos temas culturales, hay mucho detrás. También, ¿cierto? Esta flexibilidad en el currículum, ¿cierto? Va siendo una característica clave ya para atender todas las necesidades que vayan teniendo nuestros estudiantes. Recordemos que siempre se consideran todas las necesidades, las capacidades y ritmos que vayan teniendo cada uno de nuestros estudiantes y que eh, cada semestre, ¿cierto? Pueden ir variando, cada año van a ir variando. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos que ir adaptando. Y metodológicamente, ¿cierto? Se va a centrar en comprender las características individuales de cada uno. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Siempre se va a buscar que se utilicen técnicas que sean técnicas de enseñanza que sean diferenciadas. Cuando ya, ¿cierto? Conozcamos a nuestro curso, ¿cierto? Vamos a saber cómo atender un poco más a la mayoría, ¿cierto? De nuestros estudiantes. Ya, en vez de estar realizando, ¿cierto? Alguna actividad específica, también se puede hacer, pero lo que más se busca, ¿cierto? Es tratar de que el modelo de enseñanza que estamos entregando, ¿cierto? Vaya apuntando a la mayor cantidad de estudiantes que tengamos en aula o en actividades extracurriculares. Esta escuela inclusiva, ¿cierto? Va a promulgar diferentes valores. Uno de ellos es la humanización, ¿cierto? Por ejemplo, un entorno inclusivo, ¿cierto? Va a ser donde se fomenta el aprendizaje mucho más que permita, ¿cierto? Que cada uno de nuestros estudiantes explore sus intereses, perdón, y las habilidades únicas que tenga cada uno. El principio de libertad, ya donde se busque eliminar cualquier tipo de barrera que exista, proporcionando igualdad de oportunidades para todos. La democracia, por ejemplo, una política inclusiva que promueva diversidad, ¿cierto? Y el respeto mutuo entre estudiantes, asegurando que cada uno sea valorado y respetado por su contribución única, ¿cierto? Al ambiente escolar. No se refiere la democracia. Y justicia, a cada uno, ¿cierto? Se le intenta dar lo que necesita, ¿ya? Y se da gran importancia a la participación de todos los actores, ¿cierto? Y sobre todo, ¿cierto? De los padres y la comunidad, en todo lo que sea avance, ¿cierto? Toda la progresión que vayan teniendo los estudiantes, ¿ya? Y claramente se busca la participación de todos.
ya que no vayamos dejando de lado la opinión de alguna persona, ¿cierto? De de alguna persona que participe del contexto educativo, ya la participación acá es de todo, independiente, como les decía, si uno está realizando actividades administrativas, ¿cierto? También uno es parte de este colegio, de esta escuela. Ya, independiente si nos ven de vez en cuando, ya todos tenemos que ser parte de ello. Sobre las características que facilitan la educación inclusiva, ya existen evaluaciones y herramientas diseñadas para identificar y analizar características que facilitan la educación inclusiva y los entornos educativos también. Acá, ¿cierto? Pueden ver esta tablita que, bueno, más que nada es como un resumen de lo que hemos visto, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Está aplicado, ¿cierto? A una evaluación, ¿cierto? De lo que sería realmente lo que realmente se suele evaluar, ¿cierto? Para facilitar la educación inclusiva, las características que realmente tiene que tener un colegio. Ya, voy a ir nombrando algunas solamente, las que no están, las que no son tan claritas. Ya sobre la categoría de contexto y cultura del centro, ¿cierto? El centro debe estar abierto, ya no debe ser limitante, que los padres puedan participar, eso lo había comentado en la clase pasada, ¿cierto? Se busca que acá tengan entradas eh, todos, claramente con restricción, ¿cierto? Si estamos en clase, pero no se le cierra la puerta a la familia o institución o otra corporación que quisiese, ¿cierto? Ser parte y ver qué es lo que se está realizando en este colegio. Ya tiene establece relaciones mucho más sólidas, ¿cierto? Para que realmente exista una colaboración, ¿cierto? Con distintas instituciones o empresas, ya lo que sea, ¿cierto? Es mucho más abierto. Ya, en cuanto a que el centro crea y dispone espacios y aulas compartidas para la educación especial e inserción, entonces se refiere más que nada a entregar cierto apoyo, cierto, que los ambientes sean mucho más especializados, cierto, que logren diseñar cierto este ambiente que realmente entregue apoyo específico cuando exista alguna situación de discapacidad, ¿cierto? Lo mismo que el punto 3. Ya la escuela, ¿cierto? Va a crear, ¿cierto? Un espacio que realmente dé cabida y dé apoyos reales de acuerdo a las necesidades que tengan nuestros estudiantes con alguna, para la redundancia, necesidad educativa especial. Promueve, ¿cierto? Que cada individuo se desarrolle de manera plena. Ya sobre el punto 4, ¿cierto? Se asegura que se creen estos lazos de convivencia, no violencia, perdón, y respeto a la comunidad, que existe un apoyo mutuo, también actividades académicas, ¿cierto? Que se está trabajando realmente la inclusión, ya que no sea, por ejemplo, apuntar a alguien para decir, ya vamos a trabajar la inclusión, hoy vamos a ver el tema de, por ejemplo, la discapacidad visual. ¿Ya? Y porque tenemos un compañero con discapacidad visual. No es tanto así, sino que va apuntado mucho más allá. ¿Ya? Si vamos a trabajar sobre algún grado de discapacidad y tenemos alguna persona con esa discapacidad, ¿cierto? No es apuntarlo todo el tiempo, no es decir, ¿cierto? Que la persona con discapacidad, con estas características, porque yo si tengo esa discapacidad o esa necesidad educativa especial, ¿cierto? Me voy a sentir apuntado y puede que también mis compañeros hablen de mí como la persona con discapacidad. Y no es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si estamos trabajando en la no violencia, el respeto, ¿cierto? Partir por ahí, ¿cierto? No señalar, no etiquetar, ¿ya? Y claramente creando más espacios para que trabajar, ¿cierto? Que no ocurran este tipo de situaciones. Sobre las relaciones con la familia, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Acoger, acompañar a las familias, incluso cuando hayan aspectos que no sean netamente escolares, sobre potenciar la participación de las familias en el PEC. El PEC es el proyecto educativo de centro, se llama. Quizás lo pueden encontrar con otro nombre,
pero es un documento que existe en los establecimientos educacionales que tiene diferentes objetivos y lineamientos para el centro inclusivo. Ya, el PEC establece bases para la organización del establecimiento educacional. A través, ¿cierto?, de lo que es el enfoque de escuela inclusiva, se busca que las familias también participen en la creación de este programa. Ya, por cómo pueden trabajar, ¿cierto? Si, por ejemplo, consultamos a la familia de qué tipo de actividades podemos realizar, si en el consejo escolar también, ¿cierto? Que alguno de nuestros apoderados se haga partícipe, ya que sea una mirada mucho más cercana a lo que son nuestros estudiantes, ¿cierto? Para la organización, ¿cierto? De lo que va a ser este colegio. Ya quizás queremos hacer algún tipo de talleres que apunten mucho más a la no discriminación. ¿Qué vamos a trabajar la no discriminación? Porque los apoderados, ¿cierto? Alzaron la voz y encuentran que es un tema muy relevante. Ya entonces se les pregunta también la opinión, que ellos participen en la confección de estos objetivos, ¿cierto? Que se van a trabajar durante el semestre, durante el año en el establecimiento educacional, se van a hacer diferentes talleres, se van a llegar a acuerdos, de que ellos también participen en esta creación. Fomentar los encuentros, relaciones, fiestas, cualquier tipo de actividad, ¿cierto? Que sea extraescolar para trabajar aspectos culturales, ya también recoger sugerencias, ya no solamente negativas, o sea, no solamente positiva o negativa, ya también desde la escuela inclusiva se reconoce que hay falencias, ya esto puede ocurrir, ya sobre lo que es el proyecto educativo del centro, ya más que nada, ¿cierto? Es un poquito parecido al anterior, ¿cierto? Que se rige por los principios integradores, potenciadores, ¿cierto? Prestar atención especial a los alumnos con riesgo de fracaso, que son lo que les comentaba adelante, ¿cierto? Estudiantes que están con riesgo de repetir o que existen ahora estos proyectos que les decía yo, esta nueva legislación que nos dice que ahora ya no simplemente el estudiante repite, sino que hay apoyos especializados para no llegar a esa situación. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si existen este tipo de programas, estaría cumpliendo con ese criterio para ser realmente una escuela inclusiva. Ya, también, ¿cierto? Si nuestro estudiante está con algún otro riesgo por repitencia, por no asistencia, todo ese tipo de situaciones, también si dentro del curso o los mismos compañeros lo están excluyendo, si existe algún tema de discriminación, por ejemplo, ya que la escuela realmente atienda ese tipo de necesidades que van surgiendo en el día a día. Ya, si vemos que a algún estudiante, por ejemplo, le están haciendo bullying, ya que el establecimiento no haga oídos sordos, ya que realmente se haga algo con esa situación. Ya, y también fomenta estos valores de colaboración, trabajo en equipo, ¿cierto? Es uno de los plus de lo que es la educación inclusiva. Sobre la propuesta curricular, ¿cierto? Se busca que todo sea mucho más adaptado, ya que sea mucho más adaptado a las necesidades. ¿Ya? Y sobre el punto 3, ¿cierto? Realizar las adaptaciones curriculares individuales y las ASI, son adaptaciones curriculares individuales o individualizadas, ya que son estos ajustes específicos del currículum educativo, diseñados, ¿cierto? Para abordar las necesidades específicas o especiales que tenga cada uno de nuestros estudiantes. ¿Ya? Claramente las adaptaciones que se contemplan estas adaptaciones curriculares individuales, ¿cierto? Van acorde a las necesidades que tenga cada uno de estos estudiantes, a quienes, ¿cierto? Se le entreguen este tipo de apoyos. Ya, se diseña, ¿cierto? Un programa en equipo interdisciplinar, ¿cierto? Que cada uno de los profesionales, ¿cierto? Ponga una parte en este trabajo que sea mucho más colaborativo, acorde a todas las personas que se están desempeñando, ¿cierto? Se crea este tipo de programa, ya que van apuntados también a modificar la propuesta curricular. Sobre el trabajo en el aula, todo esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? Más que nada, cuidar la relación personal, ya
la motivación, ¿cierto? Estar atentos, ¿cierto? Al éxito de nuestros estudiantes, si están teniendo alguna dificultad en algún área, investigar, ¿cierto? El proceso de cambios que hayan tenido nuestros estudiantes, vamos estando mucho más pendientes. Ya, no una escuela que simplemente deje pasar algún tipo de situación que esté ocurriendo, sea bueno o sea malo. Emplear los métodos, ¿cierto? Y recursos técnicos, las tecnologías de la información y comunicación y estrategias adecuadas, ¿cierto? A la necesidad educativa especial, que estas sean graduadas, ¿cierto? Recordemos que en cuanto a estas tecnologías pueden ser adaptadas a las necesidades de nuestros estudiantes, buscar el desarrollo de capacidades, enseñar a pensar, ¿cierto? Para una auténtica inclusión e inserción social. Y sobre los profesores, ¿cierto? Que tengan una relación cordial ya con cada uno de sus estudiantes, ya que realmente favorezcan, ¿cierto?, la participación de nuestros pequeños, o de nuestros jóvenes. Que el trabajo en equipo, ¿cierto? Que el trabajo sea acorde a al potencial y al ritmo de nuestros estudiantes, que haya una formación constante en cuanto a los métodos para poder favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Porque estas se van a ir modificando, aunque no queramos, ¿cierto? Van apareciendo estrategias nuevas. Ya también, ¿cierto? Van a ser creativos e innovadores, buscar recursos y motivar a los estudiantes, un trabajo esencial que deben tener las personas que están trabajando, no solamente el profesorado como tal, sino que todas las personas que estamos desempeñándonos en educación. Ya, hasta aquí hemos llegado, ya les comento. Bueno, si hay dudas, ahora lo pueden hacer, voy a buscar la lista mientras. Em, bueno, para las personas que se conectaron después, bueno, la información ya la manejan, ¿cierto? Hoy era la penúltima clase. Nos queda una clase más el día martes. Ya es una clase que es un poquito como como un resumen, más que nada. Ya, y igual vamos viendo algunos puntos importantes que pudieron quedar y sería la última clase del módulo y posteriormente la última evaluación. Ya, para que igual lo tengan en consideración. Y el plazo extraordinario, ya lo había comentado, para rendir evaluaciones se va a dar una vez que cierre la última prueba, así que se va a confirmar el día martes. Si usted no puede asistir, la información igual se va a dejar en el grupo de WhatsApp. Ya voy a pasar la lista. Recuerden que no tengo pantalla en este momento, así que las voy a nombrar. Emerson Aceitón. Emerson, Presente, profesora. gracias. Presente, Nicole profesora. Aravena. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Karen Barraza. Karen. Jovita Barrientos. Jovita. Natalie Berríos. Natalie. Danila Buchanán. Danila. Claudia Castillo. Claudia. Marilyn se tuvo que retirar. Karina Serpa. Presente, profesora. Gracias, Karina. Tamara Epul. Natalie Escalante. Presente, Natalie. profe. Gracias, Natalie. Nicole Flores. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Luz. Luz estaba presente. Luz está presente. Presente, profesora. Gracias, Luz. Yarixa Galleguillos. Presente, profesora. Gracias, Yarixa. Cecilia Godoy. Presente, Cecilia Godoy. profe. Gracias, Cecilia. Eugenia Gómez. Eugenia.
Ingrid Gutiérrez, Victoria Enríquez, Presente, profesora. gracias Victoria, Valeria Jara, Presente, profe. gracias Valeria, Nicole Martínez, Nicole Martínez, Ariana Mendoza, Ariana Mendoza, Andrea Moreno, Andrea, Sara Muñoz, Aquí estoy, un profe, segundo. disculpe. Soy Andrea. Andrea, uy, Andrea, ya la voy a dejar presente, pero después lo voy a No podía devolver. usar el mouse. Ya no se Ya. preocupe. Ya. Roxana Ya. Núñez, Roxana, Valesca Olivero, Valesca, Pamela Órdenes, Cristina Oyarzún, Cristina, Geraldine Paredes, Presente, profe, disculpe, no podía activar el micrófono. Buenas noches, gracias. Geraldine, Presente. ay, se me confundió. Ya. Geraldine está presente, Cristina Oyarzún, Sí, presente. ya, que se me, Presente, profe, que no ambas tengo, presentes. ya, súper, gracias, que no tengo la pantalla, entonces estoy viendo solo la lista. Ya, pero están las dos presentes, no se preocupe. Valeria Pizarro, Presente, profesora. gracias Valeria. Cecilia Ponce, Presente, profesora. gracias. Cecilia Ramírez, Cecilia Ramírez. Francisca Retamar, Luis Torres, Danisa Videla, Danisa, Presente, profesora. gracias Danisa. Y Carolina Vildoso, Carolina. Presente, Ah, presente, profe. ya Carolina, está lista. Ya, hasta acá hemos llegado. Hoy estoy guardando la asistencia, así que ahí está. Ya, ¿alguna duda, consulta en este momento? Y nos pasamos 2 minutitos. ¿Tres? Ya. Ya, cualquier duda, consulta, me escriben al WhatsApp. Lo mismo con la asistencia. Ya como estamos por finalizar el módulo, les recomiendo que revisen sus asistencias. Ya en caso de que haya alguna diferencia, me mandan un mensajito para poder revisarla antes de finalizar. Así que nos vemos el día martes. Ya que descansen, va a ser la última clase el día martes de este módulo. Ya. Sobre el próximo módulo les van a estar informando por el grupo de WhatsApp. Ya, para que lo tengan en consideración, que estén muy bien. Yo me retiro. Ya recuerden que cualquier cosita ahí está el grupo de WhatsApp o me escriben a esa personal. Buenas noches, que descansen. Chao, chao. Tengan un buen Buenas noches, profe. fin Que de tenga semana. bonito fin de Ya, profesora, que semana. esté bien. Igual, Cuídese. gracias, que estén súper Ya, bien. Chao, profe, que chao. esté bien igual. Gracias. Igual, chao.